Bienvenidos a esta presentación del proyecto de la materia de programación de computadores, el cual tiene como tema el juego Parches. Como les mencioné, el proyecto basa del juego Parches, el cual es programado en el lenguaje de programación Python. En este se usarán la mayor parte de los temas vistos en el curso, como lo son los condicionales if, elif y else. También se usarán los ciclos vistos en el curso, como lo son for y while, para la creación del tablero y para que cada ficha sepa en qué posición moverse. Hemos empleado matrices. Y por último, todo lo que es relacionado con el código, los condicionales, matrices y demás están contenidas en funciones. Ok. La principal problemática en la que nos podemos encontrar jugando este juego es las diferentes estrategias que pueden usar los jugadores para coronar sus fichas o evitar que así lo hagan. De momento, podemos decir que el objetivo del juego es desde su salida recorrer las casillas del tablero hasta llegar nuevamente a su casa y subir hacia la meta. Como justificación del proyecto, podemos decir que es un juego que se ha vuelto muy popular en este tiempo y nosotros decidimos crear una variante. Una variante la cual va a tener en relación las siguientes reglas. Ok, ¿cómo se juega nuestra variante de parches? La primera regla y la principal es que solamente se permite el uso de un dado. También que cada jugador dispone de 2 fichas que tienen como objetivo coronar. Otra regla importante en nuestra variante es que no existe ningún tipo de seguro en el tablero. Por ende, cuando un jugador esté cerca de su oponente y esté en el rango de 1 a 6 puntos, tendrá la posibilidad de capturar la ficha del rival. Para salir de la cárcel, debes de sacar 5 en el dado. Otra regla importante es que 2 fichas del mismo jugador no pueden compartir casilla. Aclarando estas reglas básicas de nuestra variante, vamos a ver una disposición de cómo sería el tablero del juego. Y aquí podemos ver una disposición cuando son 2 jugadores, donde cada jugador posee 2 fichas y cada ficha cuando saque 5 va a salir a la casilla roja y tendrá que recorrer 45 casillas en sentido horario hasta llegar a su meta. Nosotros decidimos llamar este código como una versión alfa de lo que es un parches tradicional, ya que estimamos que con este código es posible programar el tradicional y popular juego. Bueno, ya hablando más en cuestión del código, en nuestro caso, el tablero lo hicimos con ayuda de una matriz de 11 por 11, que una matriz no es más sino una lista de listas, en la cual a través de símbolos tratamos de hacer lo mejor posible o parecido a un tablero de parqués. Además, agregando las fichas, que en este caso son la A1, A2, B1 y B2, en el caso de que sean solo 2 jugadores o contra la máquina, y ya si escoge 3 o 4 jugadores, se irán agregando las demás fichas. Posteriormente, para imprimir esta matriz, lo que hacemos con ayuda de los 2 for, en la cual el primero, en este caso la I, recorre las 11 filas y la J recorre las 11 columnas, imprimiéndolas sin dejar espacio. Y con este print lo que hacemos es que salte
cuando termine de imprimir una fila, que salte a la siguiente. En este caso lo corremos y como podemos ver, acá se ve mejor el tablero que estábamos buscando. Posteriormente de crear el tablero, lo que hicimos fue crear un primer menú, el cual se le da la bienvenida al usuario. Se le pregunta que si quiere jugar, ver instrucciones o salir. En el caso de que escoja la segunda opción, se le mostrarán todas las instrucciones y después de que el usuario las haya leído, podrá regresar al menú. Posteriormente, si escoge la opción jugar, los llevará a la función jugadores, en la cual se le preguntará que cuántos jugadores van a estar, en la cual pueden ser desde 2 hasta 4, o contra la máquina. Dependiendo de la opción que el usuario escoja, si es de 2 jugadores o contra la máquina, como podemos ver, los lleva a la función inicio y le damos un argumento. En el caso de que sean contra 2 jugadores, se le lleva como argumento el 2, y si es contra la máquina, le ingresamos como argumento el 1. Después de ir a la función inicio, se le pedirá al usuario que ingrese el nombre del jugador 1. Si es contra 2 jugadores, se le pedirá que ingrese el nombre del jugador 2 y se imprime el tablero. En esta parte es el bucle que mantendrá todo el juego. Este bucle es en el caso de que sean contra 2 jugadores. Y le damos unas condiciones. Si se cumple la primera, es cuando el jugador 1 ha ganado. Y se imprime, ganó el nombre del jugador 1, felicitaciones. Y lo lleva a la función salir. O si no, si ganó el jugador 2, se le dirá ganó el jugador 2, felicitaciones. Sale un sonido de ganar y lo lleva a la función salir. En el caso de que no se cumpla ninguna de estas dos condiciones, quiere decir que ninguno ha ganado. Entonces el bucle se mantendrá. Y jugará el jugador 1, lo lleva a todo su recorrido y cuando termine, seguirá el turno del jugador 2. Y así hasta que alguno de los dos corone sus 2 fichas. Este segundo while es en el caso de que sea contra la máquina, en la cual, como vimos anteriormente, la primera condición es cuando gana el jugador 1. Si no, cuando gana la máquina, se imprime ganó la máquina, más suerte la próxima vez, sale el sonido de ganar y lo lleva a la función salir. Si ninguno de los dos ha ganado, se mantendrá el bucle hasta que coronen las 2 fichas. Regresando al menú de jugadores, en el caso de 2 y 3 jugadores va a ser lo mismo como en el caso de 4. Entonces vamos a explicar en el caso de que se escojan 4 jugadores. Los lleva a inicio 3. Se le pedirá al usuario que ingrese el nombre de los 4 jugadores y se agregarán las 2 fichas dependiendo, en este caso, que escogió 4 jugadores. Si solo son 3 jugadores, solo se agregará la ficha C1 y C2. En este caso, se agregan las 4 fichas restantes y se imprime el tablero. Y como vimos anteriormente, se mantendrá el mismo bucle, sino que en este caso se agregan las condiciones de las demás fichas. En este caso es cuando gana el jugador 1, sino cuando gana el jugador 2, cuando gana el jugador 3 o cuando gana el jugador 4. Mientras ninguno gane, se mantendrá el bucle hasta que alguno de los 4 jugadores corone sus 2 fichas. Bueno, les voy a hablar sobre la función de dado. Esta función dado tiene como parámetro esta variable f. Esta variable hace referencia a la ficha que va a jugar el jugador. Inicialmente
creamos una variable X y llamamos a la librería random que ya hemos importado y hacemos que nos genere un número al azar entre el número 1 y el número 6. Después de esto va a sonar también importado de la librería Pygame un sonido de un dado. Habrá una espera de un segundo y a partir de estos condicionales se imprimirá el dado que ha sacado cada jugador. Si en este caso el primer condicional dice que si X genera el número 1, nos va a imprimir esta imagen del número del dado 1. Cada ciclo for que vemos se encarga de imprimir el dado. Y acá al final vamos a encontrar un print que nos va nuevamente a aclarar qué número sacamos. Lo mismo pasa con el número 2, con el número 3, el número 4, el 5 y el número 6, que es el último. Después de eso, como tenemos esta variable de parámetro, vamos a hacer otra línea de condicionales donde nos va a llamar una función llamada salir ficha. Esta función será asignada a cada jugador. Salir ficha A, salir ficha B, salir ficha C y salir ficha D. En este caso la primera es para el jugador número 1. En este caso es tanto para el jugador 2, en el caso de que sea un juego 1 versus 1, o esta variable 2, que es cuando se enfrenta contra la computadora. En el caso de salir C, es con la X, nomás son los 3 jugadores, y con la ficha D es cuando son todos los jugadores. Posteriormente, de salir de la función dado, en la cual el usuario conoce cuánto sacó, en este caso vamos a tomar como ejemplo la función A, pero en las demás funciones, en las demás fichas, va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, en este caso, de la ficha A, llamamos a la función salir ficha y le damos como argumento cuánto sacó en el dado. Ya estando en la función salir ficha, como recordamos en las instrucciones, para que una ficha pueda salir de la cárcel, el dado debe ser igual a 5. Entonces, en esa función lo que vamos a hacer es evaluar las posibles condiciones al momento de salir una ficha. En la primera condición es cuando efectivamente el dado es igual a 5, las dos fichas están en la cárcel y en la salida no hay otra ficha. Además, estas dos condiciones adicionales nos indican que no se ha coronado ninguna ficha. Si se cumplen todas estas condiciones, lo que pasará es que la ficha A1 quedará en la salida, en la posición donde estaba quedará en blanco y se imprimirá el tablero actualizado. La segunda condición es lo mismo que la primera, pero no evaluamos que la ficha 2 esté en la cárcel. La tercera es cuando el dado es igual a 5, la ficha 1 está en la cárcel, pero la ficha 2 está en la posición de la salida. Y como recordamos en las instrucciones, las fichas del mismo equipo no pueden estar en la misma casilla. Es por ello que en este caso solo podremos mover la segunda ficha. En la siguiente condición, lo que evaluamos es cuando en la salida hay fichas de otro jugador. En este caso sea la B1, la B2, la C1, la C2, la D1 o la D2. Entonces en este caso, cuando el dado es igual a 5 y la ficha 1 está en la cárcel, llamamos a la función comer, ya que al salir la ficha 1 devolverá la ficha que estaba en esta posición a su respectiva cárcel. Como vamos a ver más adelante, la función comer recibe 6 argumentos, en la cual los primeros dos son las coordenadas
de la posición final donde va a quedar la ficha. Las otras dos van a ser de la posición donde estaba. Y las otras dos condiciones lo que nos indica es la ficha que comió, en este caso la A1, y a qué ficha se comió. Que en este caso la B1 es la 1, la 2 es la B2, la 3 es la C1, la 4 es la C2, la 5 es la D1 y la 6 es la D2. Y así con todas las condiciones. A partir de acá es cuando evaluamos cuando el dado es diferente a 5. En la cárcel, la ficha 1 está en la cárcel, pero la ficha 2 no está en la cárcel. Entonces, lo que hacemos es saber la ubicación de la ficha 2 para poder mover esto, ya que no podemos mover la ficha A1. En este caso evaluamos lo mismo que evaluamos anteriormente, pero tomando en cuenta la ficha A2, en la cual evaluamos lo mismo. Si hay una ficha de otro jugador en su respectiva salida, también llama la función comer. Y estas condiciones es cuando X, el dado es igual a 5 y ninguna de las dos fichas está en la cárcel. En este caso, al ya tener las dos fichas por fuera, se le debe preguntar al usuario que cuál quiere mover. Bien sea cuando X es igual a 5 o diferente. Se le preguntará al usuario cuál de las dos fichas quiere mover. Para ello, creamos la función seleccionar ficha que más adelante la explicaremos y se le envía como argumento cuánto sacó en el dado. A partir de acá, evaluamos cuando corona la ficha A1. Entonces, sucede lo mismo que la anterior, pero tomando en cuenta que solo podremos mover la ficha A2. Y en este caso, es cuando se corona la ficha A2. Entonces tomamos solo como condición la ficha A1. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, quiere decir que las dos fichas siguen en la cárcel y el número que sacaron es diferente a 5. Entonces se imprime el tablero y se le dice al usuario que lo que sacó es diferente a 5. Luego de haber salido de la función salir, que tenía como parámetro X, recordemos que X es el valor del dado, iremos a la función seleccionar ficha, igualmente con un parámetro en la variable X. Inicialmente el programa imprime en pantalla la palabra sacaste y el número que sacó el usuario. Y después un print que le dice que seleccione la ficha que desea mover. Después de eso se crea una variable f1 que es igualada a un valor booleano falso. Y desde ahí se crea un bucle while. El bucle while tiene como objetivo que el usuario pueda escoger la ficha que desea mover. Entonces, mientras esa variable f1 sea igual a falsa, se creará una variable f donde le preguntará al usuario si desea mover la ficha A1, presione el número 1, y si desea mover la ficha A2, presione 2. Si el usuario presiona 1, esta variable que teníamos como falsa se volverá verdadera y nos llevará a la función ubicación ficha 1, que tiene como parámetro también lo que ha sacado el jugador. Si el usuario oprime 2, lo mismo. La variable que es falsa se convierte en verdadera y nos lleva a la función de ubicación ficha 2, con parámetro en lo que ha sacado el jugador. Y si no se cumplen estas dos condiciones, el programa dice que no tiene esa ficha, se mantiene esta condición como falsa
se limpia la pantalla para que no se colapse de código y se repite nuevamente el ciclo while hasta que escoja alguna de las fichas que tiene. Después de que el programa haya detectado que solo puede mover la ficha A1 o bien el jugador, al tener las dos fichas por fuera, haya seleccionado mover la ficha A1, nos lleva a esta función llamada ubicación ficha 1, la cual recibe como argumento cuánto sacó en el dado. Creamos dos variables, A y B, para posteriormente igualar estas variables a la posición, a las coordenadas de la posición donde está esta ficha. Y la variable f nos indica que si es la ficha A1 o la ficha A2. En este caso, como es la ficha A1, f es igual a 1. Para saber dónde está ubicada la ficha A1, como vimos anteriormente, para imprimir el tablero, hacemos lo mismo, sino que en este caso agregamos una condición en la cual si en alguna coordenada del tablero es igual a A1, que nos indique cuál es esta ubicación, y igualamos las variables que habíamos creado anteriormente a estas coordenadas, en la cual A va a ser igual a la fila y B va a ser igual a la columna. Y le damos como argumento a la función andar cuánto sacó en el dado, la fila inicial y la columna inicial y qué ficha era. En este caso la ficha A1. Ocurre exactamente lo mismo si el usuario o el programa escogen mover la ficha A2, sino que en la condición le preguntamos es dónde está ubicada la ficha A2. Y lo mismo, le damos como argumento cuánto sacó en el dado, la fila inicial, la columna inicial y qué ficha era. En este caso, la ficha A2. Ya en el caso de la función andar, en la cual recibe como argumento los pasos, lo que sacó en el dado, la coordenada de la fila y la columna inicial y qué ficha era, si la ficha A1 o la ficha A2. En este caso también creamos una matriz pequeñita en la cual enumeramos de 1 hasta 45 todos los pasos que debe andar la ficha A. Esto recordando que solo es para la ficha A, ya que para las demás fichas varía su posición de llegada. También creamos dos variables, en este caso la K y la T, y la igualamos a la X y la V. Esto nos ayudará para saber la posición inicial, ya que la X y la V van a ir variando según vaya avanzando el código. También creamos una variable llamada Y, la cual nos dice el valor de la posición inicial, además de un contador igualado a 0 y un bucle el cual se va a repetir hasta que sea den todos los pasos del dado. En este caso lo hacemos con el contador menor a los pasos, el cual el contador va a ir aumentando en 1 al momento de andar un paso. Entonces, ya en este caso, evaluamos por dónde debe avanzar la ficha A. La primera condición es cuando la ficha A se encuentra en la posición 1, 2, 3 y 4. En este caso, al avanzar la ficha, lo que está haciendo es aumentar en las filas. Es por ello que en este caso la X es nuestra fila y la V nuestra columna. X va aumentando en 1 si la ficha está en estas coordenadas. Si se cumple esto, el contador va aumentando en 1 y X, como vimos, también va aumentando en 1.
Para la segunda condición, evaluamos este cuadrante, el cual es el 5, 6, 7 y 8, en la cual, como vemos, la ficha al ir subiendo, ir recorriendo los pasos, lo que está haciendo es disminuyendo las columnas. Es por ello que en la segunda condición la fila se mantiene igual, pero la columna va disminuyendo en 1. El contador al igual va sumando 1, pero la columna va disminuyendo en 1. En la siguiente condición es cuando evaluamos la ficha 9, cuando está en la posición 9 y 10, en la cual lo que está haciendo es aumentando las filas. Efectivamente, X va aumentando en 1. La siguiente es cuando está en la posición 11, 12, 13 y 14, en la cual al momento de avanzar la ficha están aumentando las columnas. Es por ello que aquí van aumentando las columnas. La fila se mantiene igual y van aumentando las columnas. Esto sigue para evaluar esta parte, esta y esta, hasta llegar a la posición de llegada de la ficha A, que en este caso la tenemos en esta condición, la cual solo es válida para la ficha A, ya que los demás jugadores tienen una posición diferente de llegada. Entonces, en este caso, al llegar la ficha, va aumentando. Al llegar la ficha va aumentando las filas y al momento esta condición es cuando la ficha la ha coronado. Entonces esta posición 4,5, la cual es la posición 44, lo que quiere decir es que le queda un paso para coronar la ficha. Entonces es cuando está en esta posición y en el dado le sale 1 o los pasos que le faltan es igual a 1. O sea, que llega exactamente. Entonces le aparecerá un mensaje de coronaste una ficha. El tablero donde estaba inicialmente quedará en blanco. Y se igualará el contador igual a 7 para que salga del ciclo. Adicionalmente, tendrá dos condiciones para saber qué ficha coronó. Si fue la A1 o la A2. La siguiente condición es cuando está en la posición donde le queda solo un paso, pero lo que sacó es mayor a 1, o los pasos que le faltan también es mayor a 1. En este caso, la diferencia, o sea, los pasos de más que haya sacado, comenzará a devolverse la ficha. Esto lo hacemos al crear una nueva variable, la cual tenga la diferencia de los pasos y el contador. Entonces, a la posición se le restará la diferencia. Entonces, lo que va a hacer la ficha es restar las filas, porque queremos es que se devuelva, o sea, que suba. Y el contador igualmente es igual a 7 para que salga del bucle. Después de que ya salga de este bucle, se le imprime la posición final. Además, estas dos condiciones, como recordamos en las reglas, si estamos trabajando con la ficha A1 y en la posición final está la A2, como recordamos, no pueden estar en una misma posición dos fichas. Entonces, los lleva a la función seleccionar ficha.
para que escoja la otra ficha. Lo mismo con la ficha A1. Estas dos condiciones es más que todo al momento de la llegada, y lo que quieren decir es que si en la posición inicial está la A1 y en la posición final también, o sea que la misma ficha pueda caer en la misma posición, que sí se pueda cumplir. Esto es más que todo cuando la ficha está en la posición 43 y saca un 4. Entonces avanza 1, 2, 3 y 4. Se devuelve y vuelve a caer en la misma posición. Esas dos condiciones lo que nos dicen es que sí puede ocurrir esto. Además, las siguientes condiciones es cuando la ficha avanza y en la posición final hay una ficha de otro jugador. Entonces igualmente llama a la función comer, en la cual, como vimos anteriormente, le damos la posición final, la posición inicial, qué ficha era y a cuál se comió. Esto evaluándola con todas las fichas del tablero. Otra condición es cuando efectivamente el usuario ha coronado una ficha que igualamos u igual a 1. Si u es igual a 1, aparece un sonido de coronar una ficha. Esto lo hicimos a través de la librería Pygame, en la cual la iniciamos, cargamos el sonido, la cual debe estar en la misma carpeta o incluir la dirección, y hacemos que suene. Ya si no se cumple ninguna de estas condiciones, tan solo lo llevamos a la función actualizar, la cual le damos como argumento la posición final, la posición inicial y qué ficha era. Como podemos ver, la función actualizar nos limpia el tablero, nos da que si era la ficha A1, el tablero donde estaba inicialmente queda en blanco y en la posición final queda efectivamente la ficha A1 y se imprime el tablero como vimos anteriormente. Si no, quiere decir que movió la ficha A2, ocurre exactamente lo mismo, que en la posición inicial queda en blanco, la posición final queda la ficha A2 y se imprime nuevamente el tablero. Ahora hablaremos de la función que hemos definido cuando el jugador de las fichas A captura. Nuevamente, cabe aclarar que esta función únicamente funciona para el jugador conductor de las fichas A. Ok, esta función tiene como parámetros X, que hace referencia a la posición final de la fila, V, que hace referencia a la posición final de la columna, K, que hace referencia a la posición inicial de la fila, T, que hace referencia a la posición inicial de la columna, F, que básicamente nos dice cuál de las dos fichas estamos seleccionando, y N, la ficha a la cual vamos a capturar. De acuerdo. Esta función en su interior contiene un listado de condicionales que evalúa cualquiera de los casos que se pueda presentar en el juego. Siendo más específicos, explicaremos cada uno de estos condicionales. En el primero, por ejemplo, podemos ver cuando está seleccionada la ficha 1 y esta va a capturar a la ficha B1. ¿Qué pasa en este caso? La casilla en la cual se encontraba la ficha B1 queda vacía y se actualiza con la ficha 1. Esto debido a que la ficha A1 ha sido la que captura a la ficha B1. Después de que se actualice esta casilla que
está vacía, la ficha B1 vuelve a su posición inicial, es decir, la cárcel. Y después de esto se llama una función, la cual es sonido comer, que en su interior contiene un sonido el cual hace cuando la ficha es capturada. Aquí tenemos el caso cuando escogemos la ficha 2 y vamos a capturar la ficha B1. Sucede lo mismo. Cuando la ficha 2 cae en la posición de la ficha B1, la casilla donde estaba la ficha B1 queda vacía y se actualiza con la ficha A2. Y después de esto, la ficha B1 retorna a la cárcel y nuevamente se llama a la función de sonido comer. Así pasa también cuando es la ficha A1 la que captura la B2, lo mismo, la casilla queda vacía, se actualiza con la ficha 1 y la ficha 2 vuelve a la cárcel. Acá tenemos el caso cuando la ficha A2 captura a la ficha B2. Entonces lo mismo, la casilla queda vacía, se actualiza con la ficha A2, que es la que captura, y la ficha B2, la capturada, vuelve a su cárcel. Acá ya empezamos los casos en los cuales la ficha A1 captura una ficha C1. Esto ocurre cuando ya son 3 jugadores los que están jugando. Y sucede lo mismo. La casilla queda vacía, se actualiza con la ficha A1 y la ficha capturada C1 vuelve a su posición en la cárcel. Lo mismo pasa cuando la ficha 2 captura a la ficha C2, la ficha A1 captura a la ficha C2, la ficha A2 captura a la C1 y acá entramos en la excepción, que es cuando se encuentran jugando 4 jugadores. Entonces sucede exactamente lo mismo. Cuando la ficha A1 captura a la D1, la casilla en la cual se encontraba la ficha D1 queda en blanco y se actualiza con la ficha A1, que es la que captura, haciendo así que la ficha D1 retorne a su posición en la cárcel. Esta situación también se evalúa cuando la ficha A1 captura a la ficha D2, la ficha A2 captura a la ficha D1 y la ficha A2 captura a la ficha D2. Nuevamente cabe aclarar que esta función es únicamente para el conductor de las fichas A. Y como podemos ver acá al final, imprime en pantalla, es decir, en la consola, te comiste una ficha. Después de ver todas las funciones de la ficha A y prácticamente que en las demás, para los demás jugadores, las funciones son prácticamente la misma, sino que evaluamos unas cosas diferentes dependiendo de la ficha. Pero en el caso de la máquina, sí cambian algunas cosas. En este caso, la máquina también tiene su propia función dado, la cual hace la misma que el primero. Imprime un número aleatorio de 1 a 6. Pero en la función salir ficha, en las anteriores y en las otras, solo recibe un argumento, que es el de cuánto sacó en el dado. Pero solo en la ficha B, la cual también puede ser otro jugador o la máquina, recibe 2 argumentos, el cual el primero es cuánto sacó en el dado y el segundo es la elección, que la tenemos como una variable E, que en este caso nos indica que si es igual a 1, quiere decir que en este caso, como vemos, le damos como argumento el 1, es contra la máquina. Pero si el argumento es el 2, quiere decir que es un otro jugador. En este caso, la función salir ficha, evaluamos lo mismo, sino que en este caso con la B1, lo mismo que al comienzo, y con la B2. Sucede exactamente lo mismo, pero evaluando con la ficha B. Y para la función
seleccionar ficha, igualmente le damos dos argumentos, los cuales son los pasos y la elección. Igualmente se le dice cuando es un jugador, o sea, la E es igual a 2, se le pide al jugador que seleccione qué ficha quiere mover, si la B1 o la B2. En el caso de que sea la máquina, ingresa a este while, el cual es igual a 1, y como es la máquina, se le dice que escoja con un número aleatorio entre 1 y 2. Esta es la principal diferencia cuando juega la máquina. Lo mismo para la de ubicación ficha, también se le ingresan los dos argumentos, los pasos y la elección, pero esto más que todo es para la E en estos casos no se toma en cuenta, pero al momento de decirle que si se le vuelve a preguntar que qué ficha quiere mover, necesitamos saber cuál, si es la máquina o otro jugador. Por eso es que agregamos un argumento más y lo enviamos hasta la función andar. Ya en este caso, como explicamos anteriormente, tenemos una pequeña matriz en la cual ya cambia porque antes comenzaba desde arriba y en este caso comenzamos desde abajo, enumeradas desde 1 hasta el 45 y ya no ingresa por la parte de arriba, sino que en este caso ingresa por la parte de abajo y va subiendo. Por eso es que hay que tener en cuenta al momento de colocar estas condiciones, ya que tenemos que quitarle la parte de entrar por arriba y cambiársela por ingresar por abajo. Como podemos ver en esta parte, es la coordenada 10,5, 9,5, 8,5, 7,5, que es esta parte, en la cual va a comenzar a subir. En este caso estamos restando filas. Efectivamente, ahí vemos que X son las filas y les estamos restando. Y de resto es prácticamente igual. Tenemos las mismas condiciones al coronar una ficha. O si hay otra ficha en esa posición, la cual lleva la función comer. Y de resto, con las demás funciones de las otras fichas, sigue exactamente lo mismo, sino que cambiando las funciones al momento de la salida y al momento de la llegada de la ficha. Posteriormente de haber probado el código y ver que funciona correctamente, además de tener los archivos del audio en la misma carpeta del archivo, procedemos a ejecutarlo. En este caso nos aparece el menú que habíamos visto al comienzo, el cual nos pregunta que si queremos jugar, ver instrucciones o salir. En este caso le damos ver instrucciones. Nos mostrará las funciones que ya explicamos anteriormente y después de leerlas volvemos al menú, en la cual en este caso le damos jugar. Nos dirá que cuántos jugadores. Para este caso lo probaremos contra la máquina. Ingresamos el nombre del jugador 1 y ahí, como vemos, nos imprime el tablero y presionamos enter para tirar los dados. Ahí, como vimos, la máquina también no hay necesidad de presionar enter para tirar los dados, sino que va jugando sola, además del audio que se escucha al momento de tirar los dados. En este caso, como la máquina sacó 5, sacó una ficha. En mi caso también saqué los 5
salí y ahí la máquina va avanzando su ficha. En este caso, yo ya tengo mis dos fichas afuera de la cárcel. Entonces nos preguntará que cuál queremos mover. En este caso escogemos la ficha A1 y movemos esta. En este caso, la máquina también ya tiene sus dos fichas afuera y ella misma escogerá cuál de las dos quiere mover. En este caso, movió la B2. En este caso, como me salió 2, puedo matar la ficha B1. Entonces lo vamos a comprobar. Y efectivamente, mandamos a la ficha B1 a la cárcel. Y en este caso volvió a salir. Y volvemos a escoger la ficha, la A2. Y efectivamente la volvemos a volver a la cárcel. En este caso nuevamente puedo matar la ficha B2. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente volvimos a las dos fichas enemigas a la cárcel. Al momento de la llegada, como debemos llegar exactamente, o sea, nos faltan 1 y 2, y como nos salieron 5, entonces el excedente se me debe volver. En este caso avanzamos 1, 2, 3, 4 y 5. Deberíamos quedar en una posición 1 atrás. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente nos devolvemos una casilla. En este caso, como nos faltan 3 movimientos y efectivamente sacamos 3, vamos a comprobar que clonamos la ficha A1. Efectivamente ya no la tenemos, se actualizó en el tablero un 1 y en este caso solo podremos mover la ficha A2. Es por esto que ya no nos pregunta que cuál de las dos queremos mover, sino que siempre va a mover solo la ficha A2. En este caso acabamos de coronar las dos fichas y termina el juego. Ya para finalizar, solo vamos a comprobar que efectivamente funciona lo de los 4 jugadores. Le damos jugar, 4 jugadores. Nos pedirá que ingresemos el nombre de los 4 jugadores. Y como podemos ver, efectivamente agrega las dos fichas adicionales. Y ya sería comprobar, jugar y que el código funciona correctamente. Espero que el código les haya servido, lo hayan entendido. Y si les ha gustado, pues más adelante podríamos ver más detalladamente cada función para hacerlo más entendible para todos.